Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Motor. Se fue el primer Gran Premio de la temporada, por fin terminó la espera, empezó esta nueva era de la Fórmula Uno y, como dice en el título, Ferrari ha vuelto, Ferrari está de regreso. Después de que la última victoria de la escudería italiana fuera en el ya lejano 2019, con Vettel ganando en Singapur, en esa carrera en la cual parecía que se la llevaba Charles Leclerc, que iba a ser su tercera victoria de ese año, pero que al final por temas estratégicos se la terminó llevando el alemán. Pues desde ese entonces Ferrari no había ganado un gran premio y por fin se le hizo, y de la mano de Charles Leclerc, y qué mejor que con un 1-2 y en la primera carrera de la temporada, pues Ferrari empieza a meter miedo en esta nueva era de la Fórmula Uno con ese motor que recuperó esa deficiencia de potencia que tenía respecto a Mercedes perdón, respecto a Mercedes, sí, y a Honda, y pues ahora se ve dominante incluso, o se vislumbra que pudiera ser dominante en esta temporada. Quizá no tanto como lo ha sido Mercedes en temporadas anteriores, pero Ferrari mete miedo, ¿eh? Asusta a Ferrari para esta temporada. Y vamos a empezar con el repaso de este Gran Premio, hacer unos comentarios, un resumen, como es costumbre, de del top 10 de los pilotos en la carrera e ir repasando, ¿no? Desde el primero hasta el décimo. Empecemos por, obviamente, Charles Leclerc, pero hay que analizar la carrera como un duelo entre Charles Leclerc y Verstappen, que desafortunadamente no tuvo un buen final para el vigente campeón del mundo por ese abandono forzado. Y bueno, no solamente de Verstappen, sino también de su compañero Checo Pérez, y con eso se consumó una carrera o un fin de semana para el olvido para Red Bull, que podía salir con 30 puntos en la primera carrera de la temporada y al final se fue con cero. Y ahora sí empecemos con esos dos. Leclerc ganó, hizo el tiempo de la pole el sábado por poco más de una décima, alrededor de una décima de segundo. Y Verstappen, recordemos que le ganó por 6 7 milésimas a Carlos Sainz. Entonces esos fueron los primeros tres para alargar el domingo. En la largada, Verstappen arrancó bien, realmente. Pero inmediatamente Leclerc, aunque se ve como un despegue medio lento, inmediatamente el motor Ferrari le permite alcanzar buena velocidad y resistir ese ataque o ese mejor despegue inicial de Verstappen. Charles Leclerc conserva la primera posición. Verstappen se mantiene en segundo lugar y pues así se desenvolvieron las primeras vueltas de la carrera. Incluso Leclerc fue sacando eh, una ventaja que fue aumentando paulatinamente respecto a Verstappen hasta llegar alrededor de los 3 segundos y medio, si no mal recuerdo. Y llegamos a la primer parada en pits, que ahora fue ese, esa zona para la primera parada, pues empezó a partir de la vuelta 14, 15 más o menos. Y el primero que se arriesgó o que se aventuró a entrar en pits de esos dos fue Verstappen para tratar de hacer un undercut a Charles Leclerc, y lo logró. Charles Leclerc paró a la vuelta siguiente, o no recuerdo si dos vueltas después, y al momento que Leclerc salió de pits, Verstappen le estaba respirando en la nuca. Eh, Evidentemente porque Verstappen pues pudo apretar un poquito más después de esa parada y Leclerc se mantenía todavía en pista. Entonces esa, esa diferencia pues jugó en favor de Max. Y también que cuando Leclerc salió de pits, pues tenía gomas frías. Aunque fueran neumáticos blandos,
pues Max tenía cierta ventaja porque ya tenía las gomas más, más calientes, más en temperatura para poder intentar el adelantamiento. Y precisamente eso fue lo que nos dio la mejor batalla de este gran premio. 3 vueltas consecutivas en que Verstappen se aventó, se lanzó desde no sé cuántos metros atrás, alargó la frenada para tratar de superar a Charles Leclerc en la primera curva del circuito de Sakir. En el primer intento, Verstappen consiguió rebasar a Charles. Incluso Charles se ve como paciente, digamos, sabiendo cómo es Verstappen de agresivo, dejándole un espacio y viendo hacia futuro, ¿no? Em, Hacia cómo hacer una mejor trazada y tratar de salir mejor pisado y buscar recuperar la posición hacia la curva 4 del circuito de Bahrein, que es después de la segunda zona de DRS. Y pues así fue en el primer intento. Verstappen pasó a Leclerc en la primera curva, en la frenada a la primera curva, pero más adelante Leclerc le devolvió la maniobra, pasándolo por fuera rumbo a la frenada de la curva 4. Pasó eso y a la próxima vuelta nuevamente Verstappen, aunque parecía que estaba más lejos, pues se tiró, alargó la frenada, otra vez logró pasar a Charles Leclerc en la frenada de la curva 1 y otra vez Charles inteligentemente se dio, digamos, el espacio al holandés y se concentró en recuperar la posición y otra vez lo hizo en la frenada rumbo a la curva 4, esta vez por el interior. Y tenemos una tercera vuelta de manera consecutiva en que Verstappen intentó, y esta vez se me hizo bastante impresionante porque Verstappen se veía muy lejos al inicio de la recta principal y aún así con el DRS se acercó lo suficiente y se lanzó, se aventó en rumbo a la curva 1 en la frenada, pero esta vez no midió bien y se pasó en la frenada y Leclerc no, Leclerc fue paciente nuevamente, demostró ser inteligente y le dejó el espacio a Verstappen. Él se preocupó más por tomar bien su trazada y esta vez no fue ni siquiera necesario esperar a la frenada rumbo a la curva 4 para recuperar la posición. A la misma salida de la curva 1 rumbo a curva 2, Leclerc ya había recuperado la posición porque Max se había pasado. Y bueno, a partir de este punto de la carrera, nuevamente Leclerc empieza a aumentar la ventaja respecto a Max hasta que llegan las segundas paradas en pits. Nuevamente Verstappen para antes y esta vez creo que Leclerc para inmediatamente en la siguiente vuelta para defenderse y otra vez Verstappen recorta la diferencia, hace un undercut, pero esta vez no queda lo suficientemente cerca de Leclerc o no es capaz de atacarlo con la misma intensidad que después de la primera parada en pits. Y pues ya se complicaba un poco el panorama para Red Bull y se veía que Ferrari dominaba y que iba a ser muy difícil que Max pudiera batir a Charles en esa carrera. Incluso Max se quejó de que por qué no le dejaron apretar un poco más si tanto en la vuelta de salida de su primer parada como en la vuelta de salida de la segunda parada él discutía o argumentaba que si le hubieran dejado apretar un poco más habría pasado fácilmente a Charles Leclerc y bueno tal vez sí pero bueno una cosa es ganarle la posición y otra cosa es que lo aguantara, ¿no? Y para como se vio Ferrari, tal vez Verstappen sí le habría ganado la posición si lo hubieran dejado apretar más en la vuelta de salida después de pits, pero la habría perdido eh, vueltas más adelante. El caso es que nuevamente Leclerc después de la segunda parada empezó a aumentar la diferencia paulatinamente hasta que llegó este
incidente con Pierre Gasly, el abandono que dio la vuelta a la carrera. Justo una vuelta antes de que eso sucediera, Verstappen hizo su tercera parada en pits. Eh, Se pensaba que iban a ir al final después de la segunda parada, pero no fue el caso. Entonces Verstappen, quizá ya viendo que era imposible darle alcance a Leclerc, pues hizo su parada. Y una vez que salió el safety car, pues para no arriesgar el safety car por el incidente de Gasly, para no arriesgar, pues Ferrari decide hacer una tercera parada para Charles. Y bueno, estando el safety car, pues no iba a perder la posición contra Verstappen. Em, Eso pues puso emocionante la carrera. Pensamos que después del safety car podía haber otra pelea en que Verstappen se arriesgara y sobrepasara a Leclerc, pero resulta que Max, después de la tercera parada en pits, empieza a reportar problemas en la dirección. Decía que estaba bastante dura, tanto para un lado, girando al lado izquierdo como girando al lado derecho. Le era difícil controlar el auto. Y esto quedó evidenciado en la resalida cuando se retiró el safety car, porque a Verstappen le costó trabajo acomodar el auto saliendo de la última curva rumbo a la recta principal y pasó de ser una posibilidad de atacar a Leclerc y quitarle la victoria a Ferrari a estar en modo defensa para que Carlos Sainz no lo rebasara y le quitara el segundo puesto. ¿Y qué pasó? Aquí sucedió la tragedia. Vuelta 54, en la recta trasera, digamos, en la que está paralela a la principal, en final del segundo sector. Verstappen, pues de plano ya es cuando pierde ritmo. Carlos Sainz lo rebasa por dentro y todavía se pensaba que podía aguantar un poco ahí Verstappen, pero no, de plano ya en la recta rumbo a la última curva del circuito de Sakir, pierde potencia por completo Verstappen, lo pasa Checo, lo pasa Hamilton, lo pasa Russell y ya deciden retirar el auto, le piden que lleve el monoplaza a pits y ahí se perdió la carrera para Verstappen. Con eso pues Charles Leclerc quedó ya libre las últimas tres vueltas, solito rumbo a la victoria y pues ahí está Ferrari consiguiendo una victoria más, Charles Leclerc consiguiendo su tercera victoria en Fórmula 1, si no mal recuerdo, es la de Bélgica, la de Italia y ahora la de Bahrein en 2021, que recordemos que en 2019 Leclerc perdió la carrera en Bahrein por un problema de motor en las últimas vueltas, porque él iba rumbo a la victoria claramente en esa ocasión. Entonces, redención para Leclerc y para Ferrari. Y bueno, detrás, ¿quién quedó? En segunda posición, final de la carrera, Carlos Sainz. Carlos Sainz que tuvo una carrera, diríamos, tranquila. No hubo una lucha en la que se hubiera envuelto directamente. Sí se puede decir que fue una batalla con Checo, pero a la distancia, porque Checo nunca logró disminuir la diferencia a menos de 2 segundos, 1 segundo y medio. Siempre se mantuvo cierta distancia entre ellos, principalmente debido a que Checo, recordemos que en las primeras vueltas perdió unas posiciones en la largada y en lo que recuperó esas dos posiciones que perdió, pues Sainz se escapó un poquito y pues ya esa diferencia se mantuvo a lo largo de la carrera con con las paradas en pits y demás, siempre como que se mantuvo esa diferencia. Hubo momentos en que se estiraba hasta 4 segundos y medio, llegó a sacarle Carlos a Checo y Checo de repente logró recortar esa diferencia a 2 segundos, pero no bajó a menos de 1 y medio, si no mal recuerdo. Entonces carrera tranquila para Sainz, que al final pues se encuentra con esa suerte y aprovecha la oportunidad, pasa a Max y le da el 1-2 a la escudería Ferrari, que cierra una carrera de ensueño y un fin de semana perfecto con Charles Leclerc
con pole, con la victoria, la vuelta rápida y perfecto para la escudería de Maranello que suma el máximo de puntos posible, 44 para un solo equipo en un fin de semana de Fórmula 1. Fin de semana convencional porque sabemos que los que son formato sprint pues es otra cosa. Y después de todo este resumen, me doy cuenta que empecé diciendo que los primeros dos lugares habían sido Leclerc y Verstappen, pero no, fueron Leclerc y Carlos Sainz, solo que se me fue la onda eh, por lo de Verstappen que estuvo en segundo lugar prácticamente toda la carrera, pero recordemos que al final terminó en desgracia y pues vamos con el tercer lugar, que finalmente no fue Checo Pérez. Y fue Lewis Hamilton, pero primero vamos a mencionar un poco qué fue lo que pasó con Checo. Checo que arrancó en la cuarta posición, pero inmediatamente en la arrancada, pues sabemos que es de las cosas que se le dificultan o donde tiende a tener errores. Y en la arrancada o en los primer sector de la primera vuelta, pues pierde dos posiciones, pierde la posición contra Lewis Hamilton y pierde la posición contra Kevin Magnussen, quedando en la sexta posición. Afortunadamente para Checo, en las vueltas posteriores, con calma y siendo cauteloso, em, logra recuperar la posición con Magnussen después de que Magnussen se pasara en la frenada y también en unas vueltas más adelante logra adelantar a Lewis Hamilton con una buena maniobra. De hecho, hasta Hamilton creo que se resignó y no dio tanta pelea porque sabía que el Red Bull estaba en un rendimiento superior al Mercedes y eso le permitió a Checo recuperar el cuarto lugar en el que había arrancado originalmente. Sin embargo, pues en el tiempo que perdió en recuperar esas posiciones, Sainz se escapó unos segundos y pues como había dicho, durante toda la carrera le costó, redujo de repente la diferencia, pero no lo suficiente para entrar en rango de DRS. Y también sucedió algo raro que me extrañó. Checo inició la carrera con neumáticos blandos, pero en la primer parada, contrario a lo que hicieron Leclerc, Verstappen y Sainz, que pusieron nuevamente blandos, Checo puso neumáticos medios. Esto pues si lo vemos, era una estrategia opuesta a la de los demás. Pero ¿qué pasó? Que cuando Verstappen, Leclerc, Sainz hicieron su segunda parada y ellos pusieron medios, pues por lógica Checo tendría que haber estirado más el stint con los neumáticos medios para tratar de cerrar con neumático blando la carrera. Pero, oh sorpresa, cuando pararon los demás, Leclerc, Sainz, Verstappen, también paró Checo y puso blandos. Y evidentemente con esos blandos no iba a llegar al final de la carrera, mientras los otros hacían un stint con medios. Entonces ahí creo que fue una estrategia medio rara. Debieron haber dejado a Checo más tiempo con el neumático blando para tratar de atacar ya al final de la carrera con eh, dejarlo más tiempo con los medios para tratar de atacar al final con los blandos. Sin embargo, no lo hicieron así. Pero a fin de cuentas esto no tuvo mayor relevancia porque con el safety car provocado por Gasly, pues todos terminaron haciendo una tercer parada. De hecho, Checo la hizo inmediatamente después de Verstappen, antes de que sucediera el incidente de Gasly. Entonces al final esto no tuvo mayor repercusión en el resultado, pero es interesante mencionarlo. Y pues pasó la tragedia en la última vuelta. Checo se estaba defendiendo muy bien de Hamilton. Mm, le aguantó, le estaba aguantando muy bien en todas las zonas de DRS, no le dio margen para el sobrepaso y se estaba defendiendo bien, también tomando en cuenta que Red Bull tenía un rendimiento superior al de Mercedes en esta carrera, pero de repente en la vuelta 56, si no mal recuerdo, reporta que está perdiendo potencia y en la vuelta 57, justo en la
frenada o justo en el apex de la primera curva, eh, pierde, pierde potencia así repentinamente, pierde el motor y eso provoca que haga un trompo y Checo se queda parado y abandona la carrera. Finalmente no es un DNF porque completó el porcentaje suficiente para quedar en la clasificación, pero pues se quedó sin puntos y cuando ya había aguantado a Hamilton en esa última recta, último paso por recta antes de la bandera a cuadros, ¿no? Entonces, pues feo para Checo porque en ese momento estaba en el tercer lugar gracias al abandono de Verstappen y no pudo conseguir ese podio. Y pues lo peor es que Red Bull se quedó sin puntos después de de los abandonos de los dos pilotos. Así que fin de semana desafortunado para la escudería austriaca. Y fin de semana completamente afortunado para Mercedes. Ahora sí, tercer lugar, Lewis Hamilton, que de alguna manera vuelve a subir al podio y con esto marca podio en ya no recuerdo cuántas temporadas consecutivas de Fórmula 1 y establece un récord de temporadas consecutivas sumando al menos un podio. Y la suerte del bueno, del heptacampeón, no campeón de la temporada pasada, pero sí de muchas de las pasadas. Fue una carrera, digamos, discreta para los Mercedes. Hablemos de tercer lugar Lewis Hamilton y del cuarto lugar George Russell, su compañero de equipo. Salvo al inicio que Hamilton logró adelantar a Checo en la arrancada. Después recordemos que perdió esa posición. Checo lo rebasó. Y a partir de ese momento, digamos que fue una carrera en solitario para Lewis Hamilton y para George Russell también. Eh, digamos que no había rival para Mercedes, o sea, no estaba Mercedes al ritmo de competirle a Red Bull y a Ferrari, pero tampoco estaba tan mal como para que le dieran pelea a otros equipos. Quizá podríamos decir que Magnussen, pero tampoco al 100%. Y fue una carrera sin sobresaltos. Por ahí de repente erraron incluso en la estrategia con Hamilton, que hubo un stint que tiraron a la basura con neumáticos duros, que no fue para nada acertada esa decisión de ponerlos en el segundo stint. Eh, pero en la mayor parte de la carrera se mantuvo Hamilton a una distancia considerable de Checo. Solamente al final fue que se cerraron las diferencias gracias al safety car y que pues terminó en el podio gracias al abandono de Checo y Russell también pues ganó subió al cuarto lugar por ese abandono, pero carrera discreta para Mercedes y con mucha suerte al final. De hecho, Russell no fue la sombra de Hamilton, así durante toda la carrera estar pegadito a él. Hubo cierto margen de diferencia entre ambos, mucho, casi cada quien haciendo su propia carrera, pero uno tras de otro y los demás lejos por delante y un poquito lejos por detrás, ¿no? Entonces Mercedes al final fue el gran ganador en esta primera carrera de la temporada porque si logran recuperarse para las siguientes rondas del campeonato, agárrense porque estos puntos fueron de suma importancia para los alemanes, que por ahora no son tan competitivos, pero no sabemos en un futuro. Quinto lugar, Kevin Magnussen, el que hace 2 semanas no sabía, llevaba un año y medio casi sin correr en Fórmula 1 y creo que estaba para correr en IndyCar o en NASCAR, no me acuerdo en qué categoría estaba, y que de repente con la salida de Mazepin del equipo Haas, pues lo contactan y resulta que ya estaba eh, confirmado como piloto de Haas para esta temporada, después de estar inactivo en Fórmula 1 ya pues por mucho tiempo,
pues en esta carrera, en la carrera del regreso, quinto lugar, nada mal. Y esto confirma que Haas y que, bueno, particularmente que el motor Ferrari es potente, que va a dar mucho de qué hablar este año y que esto va a beneficiar definitivamente a Haas y Alfa Romeo. Y Haas es el que hizo un trabajo excepcional porque de ser el peor equipo de la temporada pasada y decir que se estaban centrando en el desarrollo del monoplaza 2022, pues ahora son un equipo de cuidado que perfectamente puede estar en el cuarto lugar o quinto lugar en el campeonato de constructores y pues demostraron que era cierto que era cierto y que sí les funcionó centrarse en el desarrollo del auto de este año. Y bueno, la ayudadita del motor, pero Haas está de vuelta. Quinto lugar entonces para Magnussen, carrera en la que al principio pasó a Checo, eh, también pues estaba por delante Kevin Magnussen de George Russell. Después pues tanto con Russell como con Checo perdió la posición cuando se fue largo en la frenada. ¿Con Russell o con Hamilton? Ay, no recuerdo exactamente, pero pues perdió dos posiciones por pasarse en las frenadas, incluso se pensaba que podía tener un problema de frenos, pero no hubo mayor inconveniente. Eh, También fue una carrera, digamos, sin sobresaltos para Magnussen. eh, de repente cerca de George Russell, pero nunca lo suficientemente cerca como para competirle la posición. Y pues por detrás de Magnussen tampoco había alguien realmente que le estuviera peleando la posición con tanta intensidad, ¿no? Se abrió un cierto hueco ahí y pues al final de ser probablemente séptimo, pues termina en el quinto lugar Magnussen con el abandono de los dos Red Bulls. Sexto lugar, Valtteri Bottas. Uy, qué resultado para Bottas. Y más tomando en cuenta lo que pasó en la primera vuelta. Bottas arrancaba sexto, excelente posición de arrancada, pero por problemas en la arrancada, pues al final de la vuelta uno cayó hasta el lugar 14. Sin embargo, se fue recuperando a lo largo de la carrera. Eh, ya sabemos, Alfa Romeo, motor Ferrari, sinónimo de potencia en esta primera carrera y rebases, se fue recuperando Botas para terminar en la sexta posición. Digamos que en condiciones normales habría quedado octavo, pero con el abandono pues todos subieron dos posiciones con los abandonos de Red Bull. Así que Botas bastante bien. Su primera carrera con Alfa Romeo, sexto. Y cabe destacar, esto es del día sábado, pero es importante mencionarlo, Bottas acumula 102 grandes premios consecutivos entrando a la Q3. Imagínense nada más, creo que casi todo su paso por Mercedes y pues esta primera carrera con Alfa Romeo. Alfa Romeo que me sorprendió porque si a mí me hubieran preguntado antes de que de que empezaran los libres uno del viernes en Bahrein, yo decía que, o yo tenía en mi predicción a Alfa Romeo como el equipo que iba a quedar décimo en el campeonato de constructores y pues ya no creo que suceda eso definitivamente. Séptimo, Esteban Ocon, Alpine, el plan, el plan que genera dudas, está medio atorado ahí. Em, bueno, mencionar aquí también a Fernando Alonso, que fue noveno para repasar juntos los dos de Alpine. Eh, Estos dos pilotos de Alpine, Alonso y Ocon, estuvieron peleando posición en buena parte de la carrera. Bueno, no peleando así constantemente, pero sí veíamos a los dos juntos, ya sea Alonso delante y Ocon detrás o viceversa, los vimos en distintas etapas del Gran Premio de esa manera, pero no hubo tampoco un rendimiento excepcional que les permitiera eh,
pelear por posiciones más altas. O sea, con quien peleaban tal vez era con Gasly de Alpha Tauri y y con Tsunoda, pero de ahí para arriba no les daba para competir con Bottas en su Alfa Romeo. Entonces, discreto el debut de Alpine, que recordemos que está de rosa, todavía en Arabia Saudita estará de rosa y ya posteriormente estará nuevamente azul, principalmente. Y genera dudas el plan. Incluso en redes sociales dicen ahora que es el flan, porque pues no está resultando. Tsunoda, octavo, Alfa Tauri. Los únicos 4 puntos que sumaron eh, los motorizados por Honda o por Red Bull Powertrains. Porque pues recordemos que Gasly abandonó y también Checo y también Max. Entonces Tsunoda, el único de la casa Red Bull, digamos, que sumó puntos, octavo. Pues por ahí envuelto en algunas peleas de zona media durante casi toda la carrera, ¿no? Principalmente con los Alpine y con Alfa Romeo. Noveno, ya dijimos, Fernando Alonso. Y décimo, cerrando los puntos, Guan Yu Zhou, el piloto chino que en su debut consigue sumar un puntito. El año pasado, Tsunoda en su debut, también en Bahrein, sumó puntos. Y pues Guan Yu Zhou esta vez lo consigue. Novato suma puntos en su primer Gran Premio en Fórmula 1. Y aquí quiero hacer una mención especial y estrellita para Guan Yu Zhou, porque al principio de la carrera, de hecho eso se vio en en la repetición de la largada y lo vi ya en su cámara a bordo, tuvo unos problemas en la arrancada que le hicieron perder bastantes posiciones, prácticamente lo mandaron al fondo y todavía eso en la arrancada rumbo a la primera curva y después de pasar la primera curva, al transitar de la 1 a la 2 y pasar por la 2, como que tuvo un problema con los cambios, no sé qué le pasó con el embrague y todavía como que se rezagó un poco más, pero en las vueltas que siguieron, en las primeras 11 vueltas, empezó a recuperar posiciones hasta quedar detrás de Botas, por ahí en el lugar 13 o 14, después de estar en el lugar 20, ¿no? Entonces le fue bastante bien a Wang Yu en su recuperación y al final termina sumando un puntito con la suerte de los dos abandonos de Red Bull, repito, pero pues es meritorio y más por la forma en que lo consiguió después de verse tan abajo en la clasificación al inicio de la carrera. Se me olvidó mencionar, Esteban Ocon igual es de aplaudir que quedara delante de Fernando Alonso, incluso teniendo una penalización de 5 segundos por provocar un trompo de Mick Schumacher en la primera vuelta, recordemos. Digo, no fue de mayores consecuencias para Mick Schumacher porque prácticamente dio un giro de 360, pues, volvió a quedar en en posición normal y siguió con su carrera, pero pues aún así le cayó la penalización de 5 segundos a Ocon y aún así pues el francés terminó en séptimo lugar. Y bueno, de ahí para atrás mencionemos que Schumacher fue el lugar 11, perdió unas posiciones en las últimas vueltas de la carrera porque él no hizo una tercera parada en pits, se quedó y pues no le salió, le pasaron varios y se perdió los puntos. Lugar 12 Lance Stroll, lugar 13 Albon, lugar 14 Richardo, 15 Norris, 16 Latifi y 17 Hülkenberg, 18 Checo, 19 Max Verstappen y finalmente no clasificado Pierre Gasly. Aston Martin, Williams y McLaren desaparecidos. Desaparecidos por completo. Eh, Prácticamente nada más pelearon entre ellos y principalmente entre ellos Williams y McLaren, pero decepcionante, ¿eh? De Williams se esperaba más después de los tests de pretemporada y pues no ha pasado mucho.
Eh, de McLaren, ni qué decir. Después de Barcelona se veía que podían estar peleando ahí arriba por ser el cuarto equipo, el tercer equipo. Y después de los problemas de sobrecalentamiento de freno que sufrieron en los tests ya la semana pasada en Bahrein, pues se cayó su rendimiento. Bastantes problemas para McLaren y sus paradas de pits incluso lentas. Un desastre para la escudería británica que desafortunadamente está sufriendo y parece que va a sufrir al menos en las primeras carreras de la temporada. Creo que incluso los pilotos ya dicen que puede ser toda la temporada así de sufrimiento y veremos, porque queríamos ver a McLaren eh, seguir compitiendo allá arriba y seguir escalando, pero parece que eso no va a pasar. Y con Williams también queríamos ver progreso, o queremos ver progreso, y nada. Con Aston Martin, después de tanta inversión del señor Stroll, no da resultados. Siguen ahí cada vez hundiéndose más, parece. Hülkenberg lugar 17. Recordemos que Hülkenberg corrió este fin de semana reemplazando a Vettel, que Vettel dio positivo a COVID. Pero, y bueno, podríamos decir que ahí es la razón de que Hülkenberg quedara en lugar 17, el no estar acostumbrado al ritmo de Fórmula 1. Pero pues por otro lado tienes a un Magnussen que quedó en quinto lugar. Entonces no sé qué tan grande sea esa justificación o qué tan válida. Entonces estos tres equipos pues claramente son los que están más atrás al menos en este inicio de la temporada de Fórmula 1. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Pues en el mismo orden en el que tenemos el top 10. Leclerc 26 puntos en primer lugar. Segundo lugar Sainz 18 puntos. Tercero es Hamilton con 15 puntos. George Russell cuarto lugar 12 puntos. Kevin Magnussen tiene 10 unidades, es quinto lugar. En la sexta posición está Bottas con 8 puntos. Séptimo Esteban Ocon 6 puntos. Yuki Tsunoda es octavo con 4 unidades. Fernando Alonso novena posición con 2 puntos. Y finalmente Guan Yu Zhou de Alfa Romeo con un puntito. Y en el campeonato de constructores, como ya decíamos, Ferrari primer lugar con el máximo posible de puntos para este fin de semana, 44. Mercedes es segundo con 27 puntos. Eh, Fin de semana perfecto de suerte para Mercedes. Tercero es Haas con 10 puntos. Cuarto Alfa Romeo, 9 puntos. Alpine es quinto con 8 puntos. Alfa Tauri sexto con 4 puntos. Aston Martin séptimo con 0 puntos. Williams octavo, también 0 unidades. McLaren noveno, igual 0 unidades. Y finalmente Red Bull décimo con 0 unidades. Y está décimo por las posiciones en las que quedaron sus pilotos. Entonces, de la suerte de Mercedes al desastre de Red Bull, que veremos si se logra recuperar en Arabia Saudita. Se supone que los problemas de Red Bull fueron por la bomba de combustible, por ahí salieron ya algunos rumores de que quizá fue porque calcularon mal el combustible y quisieron ir muy justitos para atacar a Ferrari y compensar su sobrepeso, pero bueno, eso no suena tan probable, pero tampoco hay que descartarlo del todo. Finalmente, como es costumbre, vamos a terminar con unos datos curiosos que nos dejó o estadísticas que nos dejó este gran premio. Y la primera, no es por echarle la sal a Charles Leclerc, pero el ganador de la primera carrera de la temporada ha terminado segundo en el campeonato de pilotos en todas las temporadas desde 2017. No nos vayamos tan lejos. La temporada pasada el ganador del primer gran premio de la temporada fue Hamilton y al final fue subcampeón. Entonces eso ha sucedido desde 2017. Entonces, bueno, no es por echarle la sal a Charles, simplemente es una tendencia. Segundo dato, hasta antes de este gran premio, Ferrari llevaba 45 carreras sin ganar, que es la segunda racha de sin victorias más larga en la historia de Ferrari.
La más larga fue de 59 carreras sin ganar entre España 1990 y Alemania 1994. Recordar que la última victoria de Ferrari también fue un 1-2, que como les comentaba al inicio del capítulo, fue en Singapur 2019. Vettel ganó la carrera y Leclerc fue segundo. Otro dato es que Leclerc es el primer piloto de Mónaco en liderar el campeonato del mundo en la historia de la Fórmula 1. También de Leclerc es su tercera victoria en 81 grandes premios que ha corrido. Dato curioso también, la última vez que Ferrari lideró todas las vueltas de un gran premio fue en Bélgica 2018, con la segunda posición que obtuvo Carlos Sainz, pues él empató su mejor resultado en Fórmula 1, que pues también consiguió en Italia 2020 cuando Gasly ganó y en Mónaco 2021 la temporada pasada. Em, la tercera posición de Lewis Hamilton fue un resultado mejor que el que obtuvo en la carrera inaugural de 2020, que fue cuando ganó su más reciente título mundial. Y también mencionar que Hamilton, de toda la carrera, solo 5 vueltas estuvo en posiciones de podio, pero pues aún así, aunque sean 5 vueltas, pues terminó en el tercer lugar. Kevin Magnussen, recordemos, terminó en la quinta posición y es solamente la quinta ocasión en que Haas ha terminado en el top 5. Y pues esto viene después de haber eh, sumado 0 puntos en 2021 y solamente 3 puntos en 2020. Por eso hablamos de una recuperación milagrosa de verdad para la escudería norteamericana. Hasta aquí este resumen y comentarios y demás del Gran Premio de Bahrein. Recuerden que esta misma semana ya es el Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah. Circuito, recordemos, callejero, entre comillas, bastante rápido. Se hicieron poquitas modificaciones respecto al circuito del año pasado, que se usó en la penúltima carrera de la temporada, por cuestiones de seguridad, pero realmente el trazado no tiene cambios significativos. Los cambios son movieron algunas barreras, algunos muros en los laterales de la pista, y eso es lo que hicieron, pero incluso se dice que ahora igual con esas modificaciones hasta los pilotos podrían ir más rápido. Recordemos que es una locura ese circuito y en cualquier momento puede haber un accidente a gran velocidad y puede ser peligroso tanto y también en clasificación por los problemas de visibilidad o curvas ciegas, pues de repente puede haber incidentes que esperemos no sucedan, pero es una posibilidad muy 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 real. En la página de Facebook y en la cuenta de Instagram estarán los horarios y la información de esta carrera, de este próximo Gran Premio. Si les gustó este capítulo, los invito a darle like. Si lo ven en YouTube, a suscribirse al canal. Y de igual manera a seguir la página en la cuenta en Instagram. Y también darle like a la página en Facebook, El Rincón del Motor. Y esto fue todo por hoy. Yo soy Sergio Montiel. Hasta luego.